Las 3:30 de la madrugada en la Sierra de Durango. 4 helicópteros artillados cortan el silencio del Triángulo Dorado. La Marina Armada de México no viene a negociar. Viene por el último Guzmán libre, el hermano del Chapo que durante décadas operó desde las montañas sin que nadie lo tocara. Aureliano Guzmán Loera, el guano. Y lo que encuentran esa mañana en el Durazno va a cambiar todo lo que creías saber sobre cómo opera el crimen organizado en México. Esto no es un operativo menor. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura. La Corte Federal de Arizona lo tiene en su lista desde el 2019. Cargos por tráfico de cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina y fentanilo. Pero la pregunta más importante no es cuánto vale su cabeza. La pregunta es por qué después de décadas operando en la misma sierra, la Marina decide ir por él precisamente ahora. Desde la caída del Mayo, zambada en julio del 2024, el cártel de Sinaloa vive un reacomodo violento. Las estructuras que antes funcionaban bajo una jerarquía clara, hoy se fracturan. Y el guano, el último Guzmán con presencia activa en el Triángulo Dorado, se convierte en una pieza que las autoridades mexicanas y estadounidenses no pueden ignorar. Lo que ocurra con él definirá en parte el futuro de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Para entender por qué este operativo importa, hay que entender quién es el guano. Aureliano Guzmán. Loera creció en las mismas sierras donde hoy la Marina lo busca. El mismo Triángulo Dorado donde la familia Guzmán aprendió el negocio desde joven. Juaní, mientras su hermano Joaquín construía un imperio que lo llevaría a las portadas del mundo, Aureliano eligió otra estrategia. El perfil bajo. Las montañas. La discreción. Su apodo no viene de la violencia ni de una hazaña criminal. Viene de su juventud, cuando trabajaba en las minas de guano de murciélago que abundan en las cuevas de la Sierra Sinaloense. Ese origen humilde contrasta con lo que se convertiría décadas después. Uno de los principales generadores de violencia en Sinaloa y parte de Durango. Un hombre que sobrevivió la caída del Chapo, la guerra entre Chapitos y la Malliza, y la captura del Mayo. Mientras el mundo del narcotráfico mexicano se sacudía una y otra vez, el guano permanecía en sus montañas. Intocable. Hasta el 14 de diciembre. Y entonces, llegamos a lo que realmente ocurrió esa mañana en el Durazno. Una comunidad en el extremo norte de Tamazula, Durango, que colinda con Chihuahua y Sinaloa. Territorio del Triángulo Dorado en su expresión más pura. El operativo arranca desde la madrugada del sábado 13. 4 helicópteros artillados y una avioneta Texan comienzan a sobrevolar la zona. A las 3:30 de la mañana, los elementos de Fuerzas Especiales de la Marina ejecutan maniobras de aterrizaje por tierra y por aire, descendiendo por cuerdas sobre puntos estratégicos mientras las familias permanecen resguardadas en sus casas. Los comercios cierran. Las calles quedan desiertas. El cerco dura hasta cerca de las 10 de la mañana. 6 horas y media de operativo sin un solo disparo reportado. Sin enfrentamientos. Silencio. Y en las propiedades cateadas, a las fuerzas federales encuentran lo que nadie esperaba ver en plena sierra duranguense. 89 armas de diversos calibres. Rifles Barrett, calibre 50 capaces de perforar blindajes. Lanzagranadas, cargadores y municiones en cantidades considerables. 12 vehículos blindados. Troconas modificadas con placas de acero, vidrios antibalas, torretas para armas de alto calibre y sistemas de comunicación cifrada. Una flotilla de guerra que representa inversiones de millones de pesos. Y entonces, en una de las propiedades, los elementos de la Marina descubren algo que lo explica todo. Un túnel secreto. Pero hay algo que distingue este operativo de todos los anteriores en la zona. Y tiene que ver con cómo la Marina decidió ejecutarlo. Antes de que el primer helicóptero despegara, las autoridades tomaron una decisión táctica que cambiaría el resultado de todo. Interrumpir las comunicaciones. Toda la señal de telefonía celular y radio en la zona del Durazno fue bloqueada desde el inicio del operativo. Guerra electrónica en plena Sierra de Durango.
El objetivo era uno solo: impedir que los halcones del crimen organizado alertaran a sus superiores. Cortar la red de ojos y oídos que durante décadas ha permitido a estos grupos evadir cualquier operativo gubernamental. Porque los grupos criminales no sobreviven solo por las armas, sobreviven por la información. Y esa mañana, la Marina les cortó precisamente eso. La elección de la Marina como fuerza principal tampoco es casualidad. Sus elementos de fuerzas especiales son considerados los menos penetrados por el crimen organizado dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Cuando las autoridades van por un objetivo de alto valor en una zona donde las filtraciones pueden costar vidas, mandan a la Marina. Y aún así, los testimonios de habitantes de la zona revelan algo inquietante. Durante los días previos al operativo, convoys de vehículos transitaban por las brechas a horas inusuales. Grupos armados se movían hacia zonas más remotas de la sierra. Alguien, de alguna manera, pudo haber alertado al guano. Y el túnel descubierto en esa propiedad sugiere que si hubo una advertencia, él sabía exactamente por dónde salir. Y aquí llegamos a la pregunta que nadie ha podido responder oficialmente: ¿dónde está el guano? Las autoridades federales no confirman su captura. Tampoco confirman su muerte. El silencio oficial es total. En redes sociales algunas cuentas reportan con hasta 80% de confirmación que fue detenido o abatido. Otras versiones insisten en que logró escapar antes de que llegaran los helicópteros, posiblemente por ese túnel que ahora está en manos de la Marina. El mismo tipo de pasadizo que su hermano El Chapo utilizó para escapar del penal del Altiplano en 2015 a través de más de 1 kilómetro de túnel construido bajo tierra. Los túneles son el sello de la familia Guzmán, pero construir uno en la composición rocosa de la Sierra Duranguense no es lo mismo que hacerlo en terreno plano. Requiere tiempo, recursos, mano de obra especializada, lo que significa que el guano llevaba años preparando su escape. Que su presencia en el Durazno no era temporal sino permanente y profundamente enraizada en esas comunidades. Y que a pesar de todo el despliegue, de los helicópteros artillados, de la guerra electrónica, de las fuerzas especiales descendiendo por cuerdas a las 3:30 de la mañana, el hombre que lleva décadas sobreviviendo en esas montañas podría haber desaparecido una vez más en la oscuridad de la sierra. ¿O no? Esa incertidumbre es exactamente lo que hace tan poderoso este momento. Lo que sí sabemos con certeza es esto: la Marina decomisó 89 armas, 12 vehículos blindados y desmanteló un túnel secreto en plena Sierra de Durango. Esos recursos no se recuperan de la noche a la mañana. Reemplazar una flotilla blindada toma meses y millones de pesos. Reconstruir una red de comunicaciones toma tiempo. Y volver a tender las redes de confianza en comunidades que acaban de ver helicópteros de la Marina descender sobre sus techos a las 3 de la mañana, eso puede tomar años. Este operativo en Tamazula no ocurre en el vacío. Ocurre en el momento más vulnerable del cártel de Sinaloa en décadas, con el Mayo Zambada detenido, con los Chapitos fracturados, con la guerra interna que ha dejado miles de muertos en Sinaloa desde agosto del 2024. El guano era uno de los últimos pilares de la vieja Guardia Guzmán, todavía operando en el terreno donde todo comenzó. Y el gobierno mexicano, coordinado con inteligencia estadounidense, decidió ir por él ahora. No mañana. Ahora. Eso nos dice algo sobre el momento que vivimos. La ventana para desmantelar lo que queda de esa estructura se está cerrando. Y las autoridades lo saben. Si el guano logró escapar, la pregunta no es si volverán por él. La pregunta es cuándo. Porque el Triángulo Dorado, esa sierra que durante generaciones protegió a la familia Guzmán, ya no es tan segura como antes. Y el guano lo sabe mejor que nadie.